Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 11.488, el año 2025. A continuación se dará lectura del acta. Buenas tardes. 12 de enero de 2026, audiencia pública de la tercera sala Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arano Orellana, integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 11.488, el año 2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Patricio, conformado por Grupo Constructor Mauquisac y ISA Antam Contratistas Generales SAC en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 4, que en 2025-MDO/CS-1, convocada el 21 de noviembre de 2025 por la Municipalidad Distrital de Ongón, para la contratación de ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación de servicio deportivo recreativo en el anexo San Francisco del distrito de Ongón, provincia de Patás, departamento de La Libertad, con código único de inversión número 2548516. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal del abogado Diego Alexander Mauricio Quipuscoa, con registro Colegio de Abogados de la Libertad número 10202. En representación del tercero administrado Consorcio Porvenir, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado José Luis Palomino Pérez, con registro Colegio de Abogados de Lima número 71005. En representación de la entidad, se encuentra presente para dar el informe legal la abogada Eta Rocío Cruzado Sánchez, con registro Colegio de Abogados de la Libertad número 011997. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en plano de la aplicación de Internet Google Media, es grabada haciendo uso de tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica 1 del Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, el Consorcio San Patricio, por el espacio de 10 minutos. Señor Diego Mauricio, adelante. Gracias, señor presidente. Déjeme compartir mi diapositiva, por favor. Buenos días con todos los presentes, señor miembro del Tribunal de Contrataciones Públicas. El Consorcio San Patricio depone recurso de apelación a la licitación pública abreviada de obras número 04-2025, convocada por la Municipalidad Distrital de Ongón, primera convocatoria, bajo el expediente número 11488-2025 TSE. Como pretensiones tenemos 4, en este caso la primera es revocar la no admisión de mi propuesta, declararla admitida y calificada. Y por efecto de ello, revocar la buena pro otorgada al adjudicatario. Como segunda pretensión, descalificar y no admitir la propuesta del adjudicatario. Como tercera pretensión, reasignar el puntaje de la evaluación técnica del adjudicatario. Y como cuarta pretensión, disponer que el comité realice la evaluación técnica de mi propuesta y, de ser el caso, me otorgue la buena pro. Señor miembro del tribunal, referente a la primera pretensión, el comité de selección no admite la oferta de mi representada, señalando y justificando en que no se ha cumplido con el documento que acredite la representación quien suscribe la oferta. Como podemos ver en la imagen derecha, en la parte subrayada de rojo, señala pues que el postor no cumple con el documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta. Representante común del Consorcio San Patricio, el cual no acredita ningún documento en la oferta, es decir, DNI, que compruebe su identidad a sabiendo que es quien suscribe la oferta. Asimismo, argumenta con una resolución número 2464-2025, TCA de la cuarta sala, que es una resolución en cual son casos muy diferentes, no son casos similares al cual pues haga mención, y ustedes, al revisar concretamente el presente caso, van a dar cuenta de ello. Muy bien, como señalan de que no hemos acreditado correctamente el documento que acredite la representación que suscribe la oferta, en este caso, el representante común del Consorcio San Patricio, tenemos que señalar lo siguiente. En las bases integradas, los documentos de presentación obligatoria referente al inciso C, documento que acredite la representación de quien suscriba la oferta, que es en cuestión, existen 3 casos. En el tercer caso, que es, en ese, valga la redundancia, en este caso que nos trae a colación,
señala que en el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriban la promesa de consorcio según corresponda. Es decir, mi representada es un consorcio integrada por 2 personas jurídicas. Entonces, el documento que acredita la representación está dado por la presentación de los documentos de cada uno de los integrantes del consorcio. Es decir, las copias de los certificados de vigencia poder de cada consorciado. En los folios 9 al 13 de mi oferta, o de la oferta de mi representada, obra la vigencia de poder del consorciado Grupo Constructor Mauquisac, y en los folios 14 al 17 de la oferta está la vigencia de poder del otro consorciado, que es ISACAN Contratistas Generales. Muy bien, del análisis realizado en ese extremo, no se advierte en ninguna parte la obligación de presentar el DNI del representante común del consorcio, de tal manera que la exigencia del comité para presentar el DNI del señor Diego Alexander Mauricio Cruzcoa, pues carece de justificación legal, porque las bases integradas no lo solicita, como podemos ver en la parte numeral 2.1, inciso C. En ese orden de ideas, pues resulta incuestionable que mi representada ha cumplido con presentar el documento que acredita la presentación de quien suscribe la oferta. Consideramos de que en ese aspecto sí se ha presentado correctamente la oferta en cuestión de acreditar la presentación de quien suscribe la oferta de mi representada. Asimismo, el comité también señala de que existe, respecto al contrato de consorcio celebrado en calidad de consorcio con la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, en cuanto al consorciado de mi representada, a uno de los consorciados. Sin embargo, y es un punto en el cual se tiene que tomar y valorar, señor miembro del tribunal, la experiencia del postor en la especialidad es un requisito de calificación que se revisa las ofertas que han sido admitidas, conforme lo dispone el numeral 72.2 del artículo 72 del reglamento. La actitud del comité al revisar la experiencia, en este caso, de postor en la especialidad, implica que ya ha valorado los requisitos de calificación requeridos en las bases integrales y que solamente ha encontrado cuestionamientos, pues, al contrato de obra suscrito con la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, obrantes en los folios 72-79 de mi propuesta. Sin perjuicio a ello, tenemos que dar, en nuestro recurso de apelación, hemos hecho la absolución a ese punto también, en el cual, pues, vamos a oralizar. Es decir, este argumento del comité traemos a colación lo dispuesto por las bases integradas respecto a la participación en consorcios, obrante en el numeral 2.3.7 del capítulo 2 de la sección general de la base referida, de las referidas bases. ¿Qué señala? La acreditación del requisito de calificación de experiencia del postor. Inciso A, en el recuadro celeste, hemos resaltado, en caso de un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en consorcio, se considera el monto que corresponde al porcentaje de la obligación del referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio. Entonces, en nuestro caso, señores miembros del tribunal, señor presidente, el integrante del consorcio de la empresa ISA y CAN, Contratistas Generales SAC, y las obligaciones que corresponden al referido integrante del consorcio es el 30%, porcentaje que se encuentra consignado expresamente en el contrato de consorcio que se ha presentado en nuestra oferta, en los folios 78 y 79. Como traemos, hemos extraído esta imagen. En la cláusula séptima y en la cláusula décima se pueden observar las obligaciones que asumen ambos consorciados, y en la cláusula novena se observa que el porcentaje de dichas obligaciones del consorcio ISA y CAN Contratistas Generales SAC equivale al 30%. Es decir, se ha cumplido correctamente con presentar este contrato de consorcio. Así estamos desvirtuando lo señalado, lo justificado por parte del comité. En ese extremo, en la primera pretensión es que, dicho esto, argumentando lo ya mencionado, es que solicitamos se declare fundada en ese extremo, que se declare admitida nuestra oferta. Como segunda pretensión, hemos observado que el adjudicatario, el consorcio adjudicatario, ha cometido errores en su propuesta en cuanto al pacto de integridad y el equipamiento estratégico, que merecen, por su tribunal, ser analizados. Por consiguiente, pues solicitamos la descalificación y la no admisión de la oferta del adjudicatario. Respecto al pacto de integridad, sostenemos nosotros, señores miembros del tribunal, que el anexo 2, pacto de integridad, es un formato diseñado para ser presentado por los postores cuando son personas jurídicas o personas naturales. En el caso que el postor sea un consorcio, este anexo debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio. ¿Y por qué lo sostenemos? Si nosotros vemos el anexo 2,
en las bases integradas, los párrafos que hemos resaltado señalan, pues, que mencionan en cuanto a mi patrimonio o al patrimonio de la persona jurídica a la que represento, no provienen de lavado de activos, narcotráfico, medida ilegal, financiamiento de terrorismo y o cualquier otra actividad ilícita. En síntesis, este pacto de integridad es dirigido, pues, a las personas naturales o a las personas jurídicas para que se responsabilice bajo los términos en el cual, pues, no generen esta acción en contra, pues, del lavado de activos o narcotráfico, como lo están señalando las mismas bases. Aunado a ello, las bases integradas, como son materia, pues, de todas las reglas últimas que se debe cumplir, hacemos una comparación con el anexo número 3. ¿Por qué? Porque en las bases integradas se señala cuáles son las advertencias que deben de presentar para los siguientes anexos. Entonces, como nosotros señalamos que en el pacto de integridad debe ser presentada por cada una de las personas jurídicas o personas naturales conforme al consorcio, no por el representante común, como en este caso el adjudicatario lo ha hecho, nosotros consideramos, pues, de que no es correctamente presentado. Ahora bien, vemos la diferencia con el anexo 3, en donde las mismas bases integradas señalan una advertencia, que en el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio, cosa que en el anexo 2 no hacen esta advertencia. El tercero administrado, que es el adjudicatario, en su descargo que ocurrió traslado, ha hecho mención, pues, a una resolución del tribunal en donde ya se han mencionado referente a este punto controvertido. Señor Mauricio, le resto un minuto, por favor. Sí. Nosotros debemos señalar que las resoluciones del Tribunal de Contratación no son de carácter vinculante, existe cada criterio. Y en ese sentido, pues, nosotros señalamos de que ya en este recurso de apelación, con su juicio de ustedes como miembros del Tribunal de la Sala, resolverán objetivamente. Sin embargo, con el tiempo que ya me está cortando, yo sostengo y solicitamos que declare fundadas todas las pretensiones estipuladas ya en nuestro recurso de apelación, que también hemos detallado claramente nuestras pretensiones a las cuales, pues, hemos presentado. En ese sentido, culmino con solicitar, pues, nuevamente que se declare fundado en todos los extremos nuestro recurso de apelación. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercer administrado, el Consejo por venir, por el espacio de 10 minutos. Señor José Palomino, adelante. Muy buenos días. En el presente caso tenemos tres pretensiones. La primera, que se declare infundada la apelación. La segunda pretensión, que se descalifique o no admita la oferta del impugnante en esta instancia. Y como tercera, que se confirme el acto de la buena pro. Vamos a sustentar por qué consideramos estas pretensiones. Como se puede verificar en el acta, el postor apelante tiene la condición de ser un postor no admitido. Y el primer motivo es porque, según el acta, no ha presentado el DNI del representante común del consorcio. Ante ello, nosotros consideramos que en las bases integradas, en el literal C, dice, para los documentos de presentación obligatoria, un documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. Entonces, en el presente caso, en la oferta del impugnante, el representante común del consorcio es el señor Diego Alexander Mauricio Quipuscoa, que es una persona distinta a los representantes legales de los integrantes o de las personas jurídicas que integran el consorcio. Por ende, la entidad consideró que debería acreditar, en este caso, con su DNI, en este caso, la representación de este representante común del consorcio. El segundo motivo de no admisión es respecto a una observación en el anexo 5, su experiencia número 5. La entidad consideró que no ha acreditado en el contrato de consorcio obrante al folio 72 y 79, en su cláusula novena, no ha acreditado las obligaciones y los porcentajes que tienen esas obligaciones respecto a esta experiencia. Por eso, dos argumentos consideró no admitida su oferta. Ahora bien, el impugnante también ha planteado cuestionamientos a nuestra oferta para que se nos descalifique o no admita, lo cual nosotros consideramos que son cuestionamientos que son infundados. En primer lugar, respecto al cuestionamiento del pacto de integridad. Si el colegiado revisa
la sección general de las bases integradas en el numeral 2.36 del capítulo 2, hay unas consideraciones adicionales y habla justamente sobre cómo debe, en este caso, firmar las declaraciones juradas y formatos. Y dice al pie de la letra esta parte de las bases. En caso de consorcio, las declaraciones juradas, formatos o formularios deben estar firmados por el representante común o por todos los integrantes del consorcio. Nótese que se resalta que todos los formatos o declaraciones juradas deben estar firmadas por el representante común. Y dice también esta regla, en el caso de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o en forma independiente por cada integrante, de acuerdo establecido en los documentos del procedimiento de selección. Es decir, las bases tienen que decir, tal declaración jurada debe ser firmada por ambos integrantes del consorcio para que sea válido en este caso. Si no lo dicen, se tiene que aplicar la regla general, que todas las declaraciones juradas deben estar firmadas por el representante común del consorcio. Así lo dice la regla 2.36. En este caso, si el colegiado revisa el anexo 2, es una declaración jurada y las bases no precisan o no ordenan literalmente que esto deba ser suscrito por los dos integrantes del consorcio. Entonces se aplica la regla general, es decir, que puede ser firmada por el representante común del consorcio, ya que esta persona representa a los dos integrantes. ¿Por qué? Porque las bases en su anexo no le indica expresamente que deba ser suscrito por ambos integrantes. Como por ejemplo, si en el anexo 3, si el colegiado revisa el anexo 13, ahí sí dice expresamente la obligación de que cada consorciado debe suscribir, a diferencia del anexo 2 que cuestiona donde no indica nada. Entonces, al no indicarse nada, se aplica la regla general. Este argumento que estamos planteando, en base al principio de predictibilidad, que es un principio del derecho administrativo, y que también está en el reglamento, indica la resolución 6735-2025 de la Sala 5, dice en su fundamento 46, justamente un caso similar a lo que está cuestionando el impugnante. Un postor cuestionó o pidió la descalificación, en este caso, porque el anexo 2, pacto de integridad, estaba firmado solo por el representante común y según el argumento de este postor, de este proceso, decía que debe estar firmado en forma independiente. Pero la Sala 5 dijo, cabe resaltar que la sección de la admisión no contiene ninguna disposición específica para el pacto de integridad que exija presentar una declaración jurada por cada uno de los integrantes del consorcio o que prohíba la posibilidad de que el representante común suscriba un único ejemplar de los consorciados, disposición o instrucción en el formato del propio pacto de integridad antes reproducido. Por lo tanto, concluye esta resolución, al corresponder a un formato de una declaración jurada y no existiendo una disposición específica en las bases para este tipo de documento, resulta aplicable el numeral 2.36 capítulo 2, que permite expresamente la presentación de declaraciones juradas solo con la firma del representante común. Invocamos en base al principio de predictibilidad que se tenga en cuenta este argumento. ¿Por qué? Porque las bases no indican expresamente que el numeral o el anexo 2 sea firmado por el representante común del consorcio, como si en el anexo 13. Entonces, aquí el apelante está creando una regla que él considera, él supone, pero que no tiene base legal en los documentos del procedimiento de selección. Nosotros, en cambio, estamos adjuntando una jurisprudencia del tribunal donde la Sala 5 ya se pronunció. Por lo tanto, corresponde el principio de predictibilidad. El segundo cuestionamiento es al equipamiento estratégico. Las bases piden una excavadora sobre oruga, ¿no? 115-165 HP. Mi representada ha presentado su carta de compromiso, ¿no? Indica excavadora sobre oruga en ese rango que están solicitando las bases. Por ende, estamos cumpliendo. El apelante dice, no, debe precisar porque si no hay incertidumbre. Pero ¿en qué parte de las bases indica que se deba precisar? No lo indica. Es una regla inventada por el apelante. Ahora, al nosotros ofertar un equipamiento dentro del rango, estamos cumpliendo. Y la entidad tiene la seguridad y certeza de que se va a la ejecución de la obra emplear un equipo que esté dentro del rango establecido en las bases. El otro cuestionamiento tampoco tiene base legal. Según el apelante, se nos debe descontar los factores de evaluación porque supuestamente ha revisado los QRs y no encuentra nada.
no encuentra un link en los QRs, pero en ninguna parte de las bases se indica como requisito el QR. Por ende, el argumento del apelante no tiene sustento en las bases. Nuestros certificados o ISOs cumplen todas las condiciones o las exigencias que piden las bases. El tema del QR, de que a él le causa sospecha o dudas, no está debidamente acreditado. Y nosotros también planteamos cuestionamiento puntual a la oferta del impugnante, por el cual nosotros consideramos que debe descalificar su oferta. Respecto a la experiencia del postor en la especialidad, en las bases se pide, como obra similar, en la subespecialidad de establecimientos o espacios deportivos, y como tipología, instalaciones deportivas recreativas. Si se revisa las experiencias que ha presentado 5 el apelante, la experiencia 1, 2 y 5 no son experiencias en la tipología o especialidad o subespecialidad que piden las bases, porque mientras las bases piden establecimientos o espacios deportivos, la experiencia 1, 2 y 5 son experiencias en ejecución de parques, y la ejecución de parques es otro subtipo u otro tipo de especialidad. No está contemplado en las bases, como se puede ver en la resolución directoral 16-2025. Entonces, nosotros consideramos que en esta instancia se debería descalificar la oferta del impugnante, descontando la experiencia 1, 2 y 5, por no ser obras en ejecución u obras similares. Entonces, consideramos que se debe declarar infundada la apelación y descalificar en esta instancia la oferta del impugnante. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante de la entidad Municipalidad Digital de Hongón por el espacio de 10 minutos. Señora Ester Cruzado, adelante. Sí, muy buenas tardes con todos. Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Patricio en el marco del procedimiento de selección y licitación pública de obras número 4/2025 MDO, primera convocatoria, cuyo objeto es la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del servicio deportivo recreativo en el anexo San Francisco del distrito de Hongón, provincia de Patás, departamento de la Libertad, indicamos lo siguiente. En principio, respecto de la primera pretensión del recurso de apelación del Consorcio San Patricio, el Comité de Selección ha observado la correcta acreditación del representante común del Consorcio San Patricio, puesto que no adjunta ningún documento que acredite quién es esta persona, ¿no? En este caso, solamente se ha firmado y se ha sellado con el nombre de representante común, sin embargo, no se adjunta ningún documento que acredite su identidad ni la representación del consorcio. Ahora bien, por esa razón consideramos que la oferta debe confirmarse la no admisión. Respecto a la segunda pretensión del recurso de apelación sobre no admitir y descalificar la oferta del adjudicatario, la entidad, en función al análisis que ha realizado el comité de selección, verifica que, pues, respecto a la primera observación de la presentación individual del anexo 2, el pacto de integridad, se ha considerado que la oferta del postor adjudicado ha sido presentada conforme a las bases integradas, puesto que en las bases ni en el reglamento existe una disposición expresa que regule y establezca que el pacto de integridad debe ser presentado de manera individual por cada consorciado. No hay una regulación expresa al respecto. Por tanto, se ha considerado que debe aplicarse la regla general que es en función a los demás anexos también, que puede ser suscrito por el representante común del consorcio, por lo cual el comité de selección ha validado la presentación de este anexo, de este formato que es el pacto de integridad. Por tanto, consideramos que la admisión está ceñida en función a las disposiciones de las bases integradas del procedimiento. Respecto a la observación de la acreditación del equipamiento estratégico, si bien la empresa, el consorcio apelante observa la acreditación del equipamiento excavadora sobre orugas,
que no estaría de acuerdo a las bases integradas, el comité de selección ha considerado pues que el compromiso de alquiler presentado por el postor adjudicado sí se ajusta a lo solicitado, puesto que está ofertando y está acreditando un compromiso de alquiler de un equipamiento que se encuentra dentro del rango establecido en las bases integradas. Por tanto, se considera que no existe ningún sustento para descalificar la oferta. Ahora bien, respecto de la observación a los factores de evaluación, el comité de selección ha verificado que dentro de la oferta del postor adjudicado se han presentado certificaciones respecto a las certificaciones ISO. En este caso, las bases integradas ni el reglamento establecen como condición para que estas certificaciones se consideren válidas que deban incluirse los códigos QR. Si bien muchas certificadoras lo incluyen como información adicional para que puedan ser validados de repente en su página web, pero lo cierto es que las bases integradas ni el reglamento establecen que cada certificación debe tener un código QR que pueda ser validado por el comité. Finalmente, esta información también está sujeta a la fiscalización posterior que tendrá que realizar la entidad, como lo indica la norma. Por tanto, se ha considerado que estos certificados tienen toda la información que acredita que las empresas conformantes del consorcio están certificadas en cada uno de los ISOs de acuerdo a las normas internacionales. Por tanto, se ha validado la asignación del puntaje en la evaluación económica. Por lo que consideramos que en función al principio de presunción de veracidad, estos documentos son totalmente válidos y corresponde asignarle ese puntaje de acuerdo a la evaluación económica establecida en las bases integradas, ¿no? Por tanto, la entidad considera que la oferta presentada por el Consorcio Porvenir se encuentra debidamente presentada en función a los requisitos de admisión, calificación y evaluación establecidos en las bases integradas del procedimiento. Por tanto, solicitamos que el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San Patricio se declare infundado en todos sus extremos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Sí, señor presidente. Por 3 minutos, adelante. Gracias. Bueno, referente al punto número 1, documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, nosotros sostenemos que mi representante se ha cumplido correctamente de acuerdo a la acreditación que solicita las bases integradas. Asimismo, como menciona la parte de la entidad y el tercero administrado, en otros cuestionamientos que estamos haciendo, no existe una disposición o exigencia que se debe presentar el DNI del representante común en este caso. De repente, al punto número 2, al contrato de consorcio presentado por ISA y CAN Contratistas, que están también cuestionando, nosotros sostenemos que sí se está cumpliendo con lo establecido en las bases integradas, con lo que es concerniente a las obligaciones y a la participación. Y referente al cuestionamiento del adjudicatario en su oferta que hemos señalado dentro del curso de apelación, al pacto de integridad sostenemos de que debería de haber suscrito cada miembro de consorciados, porque si bien es cierto, el pacto de integridad lo está solicitando un formato para persona natural o persona jurídica, no para consorcios que ni siquiera, los consorcios no son ni persona natural ni jurídicas, simplemente es una manera de participar nada más en unión de 2 o más empresas. Referente al equipamiento estratégico que se está cuestionando al adjudicatario, en su oferta no especifican el rango de potencia de este equipamiento, de esta maquinaria. Yo me pregunto, y dejo abierta la pregunta también, señor miembro del tribunal, ¿en qué momento van a acreditar el rango específico si esa es la instancia en la cual está ya acreditando el equipamiento? A la suscripción del contrato no se va a poder, porque ya no exige ese requisito de exigencia. Sin embargo, queda abierta esa duda a que responda. Referente a los ISOs que ha presentado uno de los consorciados del adjudicatario, en los 5 certificados
se puede verificar en el código QR, en la parte de la cabecera, que señala, verifica si tu empresa está certificada. Si nosotros hacemos lectura a ese QR, señores miembros del tribunal, no aparece. Entonces, ¿cómo el tribunal, perdón, el comité va a poder acreditar que realmente son válidos estos documentos? Si bien es cierto, existe el principio de veracidad, pero también pues el control concurrente, y son documentos en los cuales la misma resolución número 03-22-2019 TCE, que señala la evaluación de las ofertas debe ser integral, implicando la totalidad de los documentos que se practican o se presentan. Asimismo, y concluyo con esto, señala la parte del reglamento en el numeral 2.24 del capítulo segundo de la sección general de las bases integrada dispone que el postor es responsable de verificar antes de su envío que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible. En ese sentido, estos certificados denominados ISOs no son legibles porque no se pueden acreditar con esa lectura de código QR. En ese sentido, por todo esto señalado, pues solicitamos se declare fundada todas nuestras pretensiones en nuestro recurso de apelación. Y sin perjuicio de ello, como recién se ha presentado el descargo que ha presentado el adjudicatario, tenemos que presentar también los cuestionamientos que le está haciendo pues a nuestra oferta. En ese sentido, presentaremos nuestros alegatos complementarios para un mejor resolver. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso sobre hecho dúplica. Señor Sí, Palomino. doctor. Sí, doctor. Por 3 minutos, adelante. Bueno, nosotros queremos enfatizar en la dúplica, respecto a lo que ha señalado el apelante, en que a este postor se le debe descalificar porque sus experiencias 1, 2 y 5 son en ejecución de parques. Y en las bases en ninguna parte se indica que es una obra similar a la ejecución de parques, sino establecimientos deportivos. La resolución directoral que se ha señalado indica la diferencia entre la ejecución de obras de parques y de establecimientos deportivos. Segundo punto, respecto a lo que nos cuestionan. En el anexo 2 no se indica en forma expresa, como sí en el anexo 13, donde sí se señala, en el anexo 2 no se indica en forma expresa que deba ser presentado como dice el apelante. Entonces, ante ello se aplican los principios de libertad de concurrencia y se aplica la regla general del numeral 2.36 de la sección general donde dice que el representante común puede firmar las declaraciones juradas. Por ende, ese argumento no es válido. Respecto al argumento del equipamiento estratégico, las bases piden un rango y mi representado ha presentado el rango que piden las bases. Entonces, se está cumpliendo. Ahora, respecto al tema de los ISOs están legibles. La entidad pudo visualizar, no hay ninguna información ilegible. Lo que ellos agregan es que han querido entrar al QR y no han encontrado nada, pero eso no es un objeto de evaluación. Además, para revisar ISOs, hay páginas web internacionales donde se puede revisar, no necesariamente el QR. Y no ha presentado ninguna prueba para decir que esos ISOs son falsos o inexactos. Las meras dudas o sospechas no implican la descalificación de un documento. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a la representante de la entidad si va a agregar información a su exposición inicial. No, señor magistrado, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes de las partes y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenas tardes a todos los presentes. No cuento con consultas, gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenas tardes. No tengo preguntas, gracias. Gracias. De mi parte, tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes con todos.